Amigos y amigas, bienvenidos a su noticiero Iberoamérica al Día. Esta es nuestra emisión de martes 5 de junio de 2018. Tenemos un programa muy interesante. Por supuesto, le estaremos dando seguimiento a lo sucedido tras la erupción del volcán de fuego en Guatemala y también la reunión de la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos en Washington. Quédense con nosotros, esto es Iberoamérica al Día. En Guatemala continúan las labores de búsqueda y rescate tras la erupción del volcán de fuego. El nuevo presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, ya inició la formación de su gabinete. Continúan los trabajos de la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos. La canciller de Ecuador, María Fernanda Espinosa, fue elegida como nueva presidenta de la Asamblea General de la ONU. Y en los deportes, Colombia continúa a la cabeza en los Juegos Suramericanos Cochabamba 2018. Pues así es, en Guatemala aumentó a 69 el número de fallecidos a causa de la erupción del volcán de fuego. Las autoridades temen que este número de víctimas aumente conforme avancen las tareas de rescate y de limpieza. El presidente Jimmy Morales recorrió algunas de las zonas más afectadas e hizo un llamado a la calma. Reiteró que su gobierno trabaja a marchas forzadas para ayudar a los damnificados. Estamos, bendito sea Dios, provisionados para las emergencias que se plantean. Ahora, en esta situación es una situación completamente nueva, completamente ajena a todo lo que nosotros quisiéramos que sucediera, pues estamos poniendo lo mejor de nosotros. El mandatario también agradeció la ayuda por parte de la comunidad internacional y especificó que ya se trabaja para preparar la infraestructura dañada por las rocas y cenizas que cayeron en distintas poblaciones. El Papa Francisco, a través de una carta, expresó su cercanía con el pueblo de Guatemala y envió sus condolencias a las familias de las víctimas. De acuerdo con los especialistas, el coloso de fuego ha disminuido su actividad, pero aún mantiene explosiones moderadas, por lo que no se descarta que se registre una nueva erupción. También alertaron que las faldas del volcán están llenas de material incandescente y que la principal amenaza son las lluvias que pueden provocar avalanchas hacia las comunidades que están asentadas en sus alrededores. Estaremos dándole seguimiento a este caso. Estamos tratando de ponernos en contacto con autoridades allá en Guatemala para que nos actualicen sobre lo que está sucediendo en estas últimas horas, donde todavía se vive una emergencia muy grave allá en Guatemala. Vámonos, mientras tanto, hacia el continente europeo. En España, donde el nuevo presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ya inició la conformación de lo que será su gabinete. Entre las figuras que lo integran destacan Carmen Calvo, quien fungirá como vicepresidenta, Josep Borrell como ministro de Exteriores, María Jesús Montero, ministra de Hacienda, Nadia Calviño en el Ministerio de Economía y José Luis Ábalos como ministro de Fomento. Destaca también que son más mujeres las que conforman este equipo de trabajo del nuevo mandatario. Mientras tanto, el ya expresidente Mariano Rajoy renunció a su cargo como líder del Partido Popular. También anunció que tras perder el gobierno en favor del socialista Pedro Sánchez, también abandonará definitivamente la política. La salida de Rajoy se dará este verano, luego de que dirija el proceso para designar a su sucesor, en manos de quien dijo estará la renovación de su partido. Entre los nombres que suenan para ocupar el cargo están Alberto Núñez Feijóo, María Dolores de Cospedal, Soraya Sáenz de Santa María, Ana Pastor y Alfonso Alonso. Vamos ahora de regreso al continente americano, más concretamente a los Estados Unidos, donde Larry Kudlow, el principal asesor en materia económica del presidente Donald Trump, aseguró que el mandatario prefiere negociar acuerdos bilaterales con México y Canadá, esto en lugar de buscar un tratado de libre comercio trilateral, o más bien la renovación del ahora vigente TLCAN. Así lo dijo al programa Fox and Friends. Su preferencia ahora, y me pregunto para convenir esto, es negociar con México y Canadá por separado. Prefiere negociaciones bilaterales con países tan diferentes. Canadá es diferente a México, tiene problemáticas diferentes y, como saben, él siempre ha creído que los acuerdos bilaterales son mejores.
Mientras esto sucede, en México se publicó en el Diario Oficial de la Federación la lista de los productos que tendrán un arancel, esto en respuesta a las medidas interpuestas por los Estados Unidos para aplicar impuestos al acero y al aluminio que proviene de su vecino del sur. Entre los productos destacan las manzanas, uvas y la carne de puerco, que ahora tendrán un impuesto en México. Y en Washington, también ahí en los Estados Unidos, continúan los trabajos de la 48ª Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos, la OEA. En esta reunión, Estados Unidos, Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Perú y México se mostraron a favor de la suspensión de Venezuela del organismo, al considerar que el gobierno del presidente Nicolás Maduro no respetó la institucionalidad democrática. El mandatario venezolano rechazó estas acciones. Es un organismo inútil que lamentablemente sufrió una involución y se ha vuelto a convertir en un ministerio de colonias del imperialismo norteamericano contra los movimientos revolucionarios, contra los pueblos progresistas, contra los gobiernos independientes antiimperialistas. Durante la Asamblea General de la OEA, el canciller mexicano Luis Videgaray también solicitó que los Estados miembros alcen la voz para defender la dignidad y los derechos humanos de los migrantes. Y debe reconocerse el valor de los migrantes para la economía, para la sociedad y para la cultura de los países a los que arriban, una vez más por encima de su situación jurídica. Y precisamente para que nos dé los últimos detalles de lo que sucede en esta Asamblea General, si se votará o no la suspensión de Venezuela y demás temas como lo que sucede también en Guatemala, nos enlazamos con Rubén Barrera, corresponsal de la Agencia de Noticias del Estado Mexicano. Rubén, muchísimas gracias por tomar este enlace para Iberoamérica al Día. Ana Cristina, buenas tardes. Efectivamente, como lo dices, estamos, pues prácticamente diría yo, en la víspera de que se inicie primeramente un debate aquí en el seno de la 48ª Asamblea General de la OEA para, en principio, discutir el texto de esta resolución que fue presentada el día de ayer por los 7 países que ya mencionaste. Y bueno, en este sentido, te diría que realmente no está muy claro lo que se puede anticipar. Los países que están empujando esta resolución, particularmente los Estados Unidos, han insistido y vienen insistiendo de que tienen los 18 votos que requieren para que el Pleno de la Asamblea acepte esta resolución. Y hay quienes dicen que en realidad todavía siguen cabildeando muy fuerte para tratar de agregar a un mayor número de países a esta columna. Lo que pasaría, Ana Cristina, es una vez que si se aprueba esta resolución, realmente lo que pasaría sería el inicio de un proceso que eventualmente podría llevar a la suspensión de Venezuela del sistema interamericano. Y el paso siguiente, una vez, insisto, si se aprueba esta resolución, sería quizás seguir un proceso probablemente de días o de semanas para que en este caso los países ya de la OEA hagan una determinación si los esfuerzos diplomáticos para resolver esta crisis se han agotado. Entonces, solo entonces, el Consejo Permanente de esta organización pasaría a convocar a una reunión extraordinaria de cancilleres o una asamblea general extraordinaria, y ahí sería donde, al amparo del artículo 21 de la Carta Democrática Interamericana, Venezuela podría ser suspendido del sistema interamericano, y esta sería la tercera ocasión en que algo como esto sucede en la historia de la organización. Recordemos que el primer país suspendido del sistema interamericano fue Cuba, poco después del triunfo de la Revolución Cubana, y en fechas más recientes le tocó a Honduras después del golpe de Estado que le puso al presidente Mel Zelaya. En paralelo, también hay que decir, Cristina, que a la par de este proceso, realmente
la salida de Venezuela es algo que ya está, digámoslo así, contrarreloj. El gobierno del presidente Nicolás Maduro en abril del año pasado denunció la Carta de la OEA como primer paso para salir de la organización, algo que de cumplirse, y esto no es en automático, no es Cristina, se tiene que, en este caso Venezuela, tiene que esperar 2 años antes de que su salida se haga efectiva, pero en el caso de que fracasen estos esfuerzos para suspender a Venezuela en el marco de esta asamblea y Venezuela decida continuar adelante con el proceso para abandonar, esta sería la primera vez que un Estado miembro de la Organización de los Estados Americanos deja este organismo en los 69 años de su creación. Pues así es, Rubén, estaremos muy pendientes de lo que suceda en las próximas horas en esta Asamblea General. Yo te preguntaría también cuáles son algunos de los otros temas que han estado sobre las mesas de discusión. Se ha tocado el tema de Nicaragua, no sé si se han expresado los mandatarios, los representantes de los países acerca de lo que sucede en Guatemala, etcétera. ¿Cuáles son algunos de los otros puntos en la agenda hasta el momento? Bueno, mira, en el caso de Guatemala, pues, lo que se ha producido hasta ahora básicamente han sido expresiones de solidaridad con el gobierno y el pueblo de ese país hermano, después de la tragedia del domingo pasado. Y en el caso de Nicaragua, ha sucedido algo que nos ha llamado la atención a los que seguimos muy de cerca los temas aquí en la OEA. Ajá. Y es el hecho de que existe una declaración, no una resolución, que es diferente al caso de Venezuela. En este caso sería una declaración, pero existe una declaración que ha sido presentada a consideración de la Asamblea por Estados Unidos, o patrocinada por los Estados Unidos y por el gobierno de Nicaragua. Obviamente, la declaración de condena al gobierno del presidente Daniel Ortega nos parece es una declaración que más que nada lo que busca es que haya un acercamiento con el gobierno nicaragüense. Y creo que esto se está buscando un poco para evitar caer en la misma dinámica con respecto a la crisis de Venezuela, que hay que decirlo, Ana Cristina, es el abordaje de la crisis de Venezuela ha sido complicado, particularmente porque ha revelado fisuras al interior de la OEA. Este es un tema que tiene años siendo discutido aquí y la constante en todo este tiempo, eso podría cambiar hoy si se vota esta resolución, pero la constante ha sido una división entre los países que consideran que la OEA requiere una intervención enérgica para ponerse a la crisis política y la crisis humanitaria, y aquellos países que insisten en que este es un asunto que compete exclusivamente a los venezolanos y por ello la OEA no debería de tener ninguna intervención. Esta es mi lectura en el caso de Nicaragua. Creo que el presidente Ortega, digamos que tomó algunas notas o apuntes de lo que ha sido este largo proceso con respecto a Venezuela aquí en el seno de la OEA, y quizás decidió, digamos, evitar este camino, un camino largo y tortuoso, y tratar de encontrar puntos que pudieran llevar a la acción de su gobierno, que hay que decirlo también, ha tenido hasta ahora una actitud un poco más abierta hacia los órganos del sistema interamericano. Recordemos que el mes pasado una delegación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos estuvo de visita en Nicaragua para hacer una primera evaluación, que arrojó una conclusión nada agradable. El temor de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos es que si la situación en Nicaragua no se resuelve, no hay un acuerdo cuanto antes, el número de víctimas que se ha registrado hasta ahora podría seguir en incremento. Rubén, pues muy interesante este punto que nos mencionas, la forma en que están abordando el conflicto en Nicaragua tan particular en esta Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos. Yo te preguntaría en cuanto a los otros temas sensibles de la región, como son la migración, incluso el tema económico, con lo que está sucediendo con el TLCAN entre México, Estados Unidos y Canadá. ¿Cuáles han sido los puntos, las perspectivas que te gustaría destacar?
Mira, yo creo que una de las cosas que ha llamado la atención aquí es que varios países, no solamente México, el canciller Luis de Garay lo hizo constar ayer ante las políticas migratorias restrictivas y ante las políticas migratorias que castigan a los inmigrantes. Obviamente el mensaje era muy directo hacia el gobierno de los Estados Unidos. Y lo que ha llamado la atención es que, además de México, países que también tienen una considerable población migratoria en los Estados Unidos se han expresado en términos similares. Esto, por supuesto, tratando de evitar antagonismo, porque en la mayoría de los casos se ha evitado una alusión directa al gobierno de los Estados Unidos, pero la constante en muchas de estas intervenciones, Ana Patricia, ha sido la mención del muro. Y obviamente, como dicen, a los buenos entendidos, pocas palabras. ¿Sí? Claro. Creo que el mensaje en este caso ha sido claro, el mensaje ha sido de que hay un descontento y un rechazo del gobierno del presidente Donald Trump, que de alguna manera podríamos decir, Ana Cristina, pues lo ejemplifica la intención del mandatario estadounidense por levantar este muro en la frontera entre los dos países. Fuera de esto, hay algunos temas que podríamos decir que son temas permanentes en el seno de estas reuniones. Acaba, cosa de 5 minutos atrás, concluir su intervención el canciller de la República de Argentina para abordar el tema de las Islas Malvinas, un tema presente en el temario de debate de las asambleas desde que Argentina perdió la guerra contra Gran Bretaña en 1982, muchos lo recordamos, precisamente una guerra por las Islas Malvinas, por las Islas Falkland, como le llaman los ingleses. Así que, digamos, podríamos decir, Ana, que muchos de estos han sido temas de mero trámite. Eso no quiere decir que son temas que no son temas sin importancia. A lo que digo con temas de mero trámite es porque son temas que casi se tratan de manera inevitable de una asamblea a la otra. Hay temas que, como es el caso no solamente aquí, pero en la pasada Asamblea General en Cancún, pues han pasado a dominar y pasan a dominar algunos de estos eventos, dependiendo de la coyuntura que vivimos. Así es, Rubén. Pues te agradecemos mucho este completo reporte. Estaremos pendientes de lo que suceda en las próximas horas, sobre todo en este tema de Venezuela y pues que podría suceder algo histórico para la organización. Te agradecemos mucho y te enviamos un fuerte abrazo hasta Washington. Claro que sí. Buen día. Buen día. Y por primera vez en la historia, una mujer latinoamericana será la presidenta de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas. Se trata de la canciller de Ecuador, María Fernanda Espinosa Garcés. Quiero dedicar esta elección a todas las mujeres del mundo que hoy participan en política, que se enfrentan a los ataques políticos y mediáticos marcados por el machismo y la discriminación. Quiero garantizarles que impulsaré todas las acciones que estén a mi alcance para que esta Asamblea desempeñe un rol central para avanzar hacia el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Con 128 votos a favor, Espinosa Garcés se convierte también en la cuarta mujer en los 73 años de la historia de la ONU en presidir la Asamblea General, donde están representados los 193 estados que son miembros de las Naciones Unidas. La canciller de Ecuador reemplazará a partir de septiembre al actual presidente de la Asamblea General, el diplomático eslovaco Miroslav Lajčák. Y la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos informó que se elevó a 127 la cifra de muertos por las protestas registradas en las últimas semanas, precisamente en Nicaragua, este tema que abordábamos con el corresponsal de Notimex en Washington. Asimismo, informó que al menos 1,000 personas resultaron heridas. El secretario ejecutivo de este organismo, Paulo Arao, comparó estas manifestaciones con las registradas en Venezuela el año pasado. Agregó que el organismo está en la fase final de la selección de sus miembros que viajarán hasta Nicaragua para dar seguimiento al caso. Es momento de ir con la colaboración de la Asociación de las Televisiones Educativas y Culturales Iberoamericanas, ATEI. En el
marco del cuarto Foro Internacional de Televisión Educativa y Tecnologías, Canal 6 y el Canal 44 de México suscribieron un convenio de coproducción de series educativas. Es que hemos firmado 2 convenios de colaboración con la Universidad de Guadalajara, el Canal 44. El Canal 44 es un canal que se destaca mucho en Guadalajara por su producción educativa, por su producción cultural. Esto nos va a permitir que Canal 6 y Canal de Guadalajara puedan hacer un intercambio cultural en los audiovisuales. Primeramente vamos a producir 2 obras o 2 series de televisión, Mano a la Obra y Vidas y Bebidas, pero también vamos a estar explorando otros campos de trabajo, siempre en el ámbito educativo. En este proyecto se pretende mostrar a Iberoamérica las manos de quienes elaboran las artesanías de Nicaragua, así como las bebidas típicas de este país, que posee un gran potencial en cultura y gastronomía. Cuando hacemos este tipo de acuerdos, se coproducen contenidos y luego se transmiten en toda esta red de televisión. Entonces lo que hacemos a través de este ejercicio de cooperación es exponencial, multiplicar, hacer una espiral multiplicadora del alcance y la penetración de estos contenidos audiovisuales. Entonces no solamente se trata de que Vidas y Bebidas y Manos a la Obra, que son el nombre de estas 2 series, vengan a Nicaragua y Nicaragua sea parte coproductora de estas series. También implica la difusión de los contenidos que Nicaragua produce para la serie en España, en Portugal, en Argentina, en Brasil, en Chile, en Perú, en Panamá, en Honduras, en Ecuador, en Belice, en México y naturalmente en España. Nicaragua ha repuntado grandemente en el tema de televisión educativo, tanto a nivel nacional como internacional, pues aporta con notas al único noticiero científico de Iberoamérica. Y les presentamos la colaboración, la cápsula que nos envía la Organización de las Naciones Unidas sobre pruebas para detectar el VIH. Amanece en la reserva Game del centro de Kalahari, hogar de una de las tribus más inaccesibles de Botswana, los Basarwa, u hombres de los arbustos. A 200 kilómetros, las unidades móviles que hacen pruebas del VIH salen en su busca. El viaje es largo, muy largo, pero también vital. Un cuarto de la población vive en áreas remotas sin acceso a servicios sanitarios. La clínica más cercana está a 4 horas en coche. 2 días en burro, su principal medio de transporte. Galeakangwe Somye, de 19 años, atiende la llamada para hacerse la prueba en las tiendas de campaña, que se han establecido como clínicas improvisadas. People out there don't have that access. That's why it's very important to take the service to them. Y unidades móviles como esta pueden ser especialmente útiles para mujeres que habitualmente enfrentan obstáculos especiales para tener estos servicios. They are caregivers and they cannot leave the house as easily as men would to be able to go to a clinic or to a hospital to get a test. Otras mujeres, dice, simplemente no tienen el dinero necesario para viajar. Para Galeakangwe, las unidades móviles representan la oportunidad de hacerse la primera prueba del VIH. Pero a pesar del aumento de las pruebas y de los tratamientos, no todo el mundo está recibiendo los medicamentos que necesita. Y según los expertos, las mujeres siguen teniendo un riesgo mayor debido a que el acceso a un tratamiento médico no está siempre garantizado.
¿Qué tal, amigos de Iberoamérica al Día? Un placer saludarlos. Yo soy Jorge Rubio. Vamos con la información de los deportes. Iniciamos en Bolivia, en donde continúan los 11º Juegos Suramericanos Cochabamba 2018. En los 50 kilómetros marcha masculino, el ecuatoriano Cristian André Chocho fue el ganador, seguido del peruano Luis Henry Campos y del boliviano Ronald Quispe. En la marcha de 20 kilómetros femenil, Gabriela García de Perú se colgó el oro, dejando la plata para Ángela Castro de Bolivia y el bronce para Maritza Guamán de Ecuador. En los clavados desde el trampolín de 3 metros, Alejandro Arias y Luis Felipe Uribe de Colombia hicieron el 1-2, mientras que en los sincronizados femeninos, las colombianas Diana Pineda y Viviana Uribe ganaron el oro. Revisamos cómo se encuentra el medallero al momento en estos Juegos Suramericanos Cochabamba 2018. Colombia sigue a la cabeza con 62 medallas de oro, 51 de plata, 51 de bronce, 164 en total. Ya se actualiza el medallero, 167 en total. Se le suma una medalla de plata y 2 de bronce a Colombia. Brasil tiene al momento 124 ya. Argentina 110, una más que lo observen en pantalla. Chile con 85, 2 más, y Venezuela con 2 más también. Ya llegó a 100 medallas en total. Cuarta semana dentro de la Liga de Naciones de Voleibol Femenino. El equipo de Brasil derrotó al de China 3-2. A pesar de perder el primer set y luego el tercero, logró sobreponerse y conseguir la victoria en un partido bastante interesante en 5 sets. De esta forma, las brasileñas son las segundas mejores de la competencia, por debajo de Estados Unidos. Las iberoamericanas han ganado 9 partidos y han perdido solo 1, consiguiendo un total de 26 puntos. Mañana se enfrentarán precisamente al que está arriba de ellas, a Estados Unidos. Y también revisemos otros resultados. Polonia le ganó 3-0 a Argentina y Holanda 3-0 a República Dominicana. Y en la segunda semana de la Liga de Naciones de Voleibol, pero en la rama masculina, Argentina derrotó 3-0 a Italia por parciales de 25-19, 33-31, 25-20, consiguiendo su primera victoria de la competencia por 5 derrotas que los ubican en el lugar 14 de 16, solo por encima de Australia y Corea del Sur. Será hasta el 8 de junio cuando se reanude la actividad en la semana 3, en donde Argentina se enfrentará a Serbia y Rusia a Brasil. Edición 70 de la carrera ciclista, el de Criterium du Dauphiné, que se desarrolla en Francia. Varios pedalistas de la región participan, sobre todo españoles, aunque no han tenido el mejor arranque. En la primera etapa, Jesús Herrada y Jaime Rosson de España finalizaron en los lugares 6 y 10 respectivamente, pero hoy en la segunda fecha, Rosson García fue el mejor iberoamericano, pero hasta la posición 25. En la clasificación general aparece el también español Jonathan Castroviejo como el mejor ubicado en el 7º lugar, mientras que el sudafricano Daryl Impey es el líder. Hasta aquí la información. Excelente tarde, excelente noche. Ana Cristina, regreso contigo. Gracias, Jorge, por toda la información de los deportes. Ya se nos terminó el tiempo de esta emisión, pero a nombre de todos los que hacemos posible este espacio informativo, como siempre, gracias por su atención. Y antes de despedirnos, los dejamos con esta canción que se titula Cantarina, interpretada por el cantautor boliviano Milton Cortés. Y le deseamos que tenga una excelente tarde, una excelente noche, depende del lugar de Iberoamérica en donde se encuentre. Lo esperamos mañana, mi compañero Marcelo y yo, en Iberoamérica al Día. Nombra tu boca, voy lloviéndome en tu cuerpo mientras persigo tu sombra. Si la suerte me acompaña,